Bienvenidos a Bog, The Art of Good Living. Hoy comenzaremos por el final, el corcho. O si lo vemos desde otra perspectiva, desde el comienzo, el descorche y la celebración de la buena vida. Aunque hoy nos pueda parecer algo milenario, el corcho comenzó a utilizarse en el siglo XVIII en Francia. Y como en todas las historias de licores, fue un monje el que descubrió sus propiedades, Don Pierre Perignon, quien observó que el corcho evitaba que el carbónico de la segunda fermentación descorchara la botella. Os podéis imaginar que este mismo monje benedictino fue el inventor del vino espumoso de champán. ¿Abrimos una botella para observar un corcho? Hoy utilizaremos el sacacorcho de pared. Fijaos qué fácil descorcho la botella. Y si miráis, el corcho no ha sido perforado. De eso hablamos luego. Para elaborar un corcho, el alcornoque debe tener un mínimo de 25 años. Y tras quitar esa corteza necesitamos otros 9 años para poder tener calidad suficiente para la elaboración de los tapones. ¿Es realmente importante el corcho? Sí. 3 superpoderes que tiene el corcho: elasticidad, oxigenación, impermeabilidad. Elasticidad, ¿por qué? El corcho se contrae y se expande dependiendo de la presión y de la temperatura. La oxigenación, el enemigo del vino es el oxígeno. Una sobreoxidación afecta al vino. Una falta de oxígeno afecta al vino. Con el corcho obtenemos ese equilibrio. No se sobreoxida, pero sí permite que el vino, al ser un ser vivo, respire a través de la microoxigenación. Muy importante a la hora de la crianza en botella, para permitir una evolución favorable de este caldo. La impermeabilidad, ¿cómo nos afecta? Evita que entre la humedad dentro del vino y también evita, por el contrario, que el vino salga de la botella. En el mundo del corcho contamos con 2 opciones, el natural y el sintético. Ahora abriremos una botella con un corcho sintético para que veáis cómo nuestro abridor de pared saca cualquier tipo de corcho. Este sacacorchos es una maravilla. No todos los sacacorchos sacan todos los corchos, solo los sacacorchos especiales. Si nos fijamos en la espiga, es una patente mundial de Bog. Vamos a encontrar que en la parte superior hay unas pequeñas estrías. Y esto nos va a permitir sacar cualquier tipo de corcho, natural o no, sintético o no. ¿Cuál es la principal diferencia de ambos corchos? La finalidad, el uso que les vamos a dar. El corcho sintético se emplea en vinos, los cuales no es necesario criar en botella. Son vinos que principalmente se consumirán al año de ser cosechados. El corcho natural, en cambio, ya que nos permite una microoxigenación, lo vamos a usar en botellas, en vinos, cuya crianza en botella es necesaria para su evolución favorable. Un aspecto negativo que tiene el corcho natural, al estar vivo, puede tener un hongo, se conoce como TCA, que es lo que nos va a dar esos sabores desagradables, a humedad, a cartón mojado. Básicamente, al oler el corcho, si el corcho huele a vino, el vino sabe a vino. Si el corcho huele a corcho, el vino sabe a corcho. Y eso es principalmente derivado de este hongo, TCA. Por eso es muy importante, antes de probar el vino, oler el corcho, para encontrarle algún fallo. Se dice que solamente entre el 1 y el 4% de todas las botellas tienen TCA. No es algo muy común. Ahora abriremos otra botella y haremos el ejercicio de cómo oler el corcho. Para los vinos que necesitan una crianza más prolongada, el corcho será mayor. Para vinos que no necesitan una crianza prolongada en botella, el corcho será menor. Por lo tanto, tenemos 2 posiciones en nuestro abridor. Una para vinos con corcho más corto y una para vinos con corcho más largo.
De esta manera evitamos que la espiga perfore por el completo el corcho y caiga residuo en el vino. Y ahora oleremos el corcho. Frente a la creencia común, el corcho no se huele para confirmar la calidad del vino, se huele para confirmar si el vino está en un estado óptimo de consumo o no, si tiene TCA o no, si tiene corcho o no. El corcho solo debe estar manchado en la base. Si por el contrario el corcho está más manchado o está completamente manchado de vino, lo más seguro es que haya habido una fuga de vino. Por lo tanto, el vino no estará en condiciones óptimas para consumo. Si encontramos un corcho que no está manchado, lo más seguro es que haya sido almacenado en posición vertical. Por lo tanto, el vino no ha estado en contacto con el corcho, no ha tenido esa microoxigenación ideal y quizás no esté en condiciones ideales para beber. ¡Corcho! Se me acaba el tiempo. Nos vemos en La Rioja.